Hoy, ahí está, listo. Ahí me sale que estamos broadcasting. Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros, por ser parte de un encuentro más en alianza con Newsfield Consulting. Eh, Mi nombre es Claudia Contreras, soy la editora digital de estrategianegocios.net. Bienvenidos a un encuentro más en vivo con el mejor contenido y también con los protagonistas, las personas que son especialistas para ayudarnos a convivir y mejor este confinamiento, cuarentena o una nueva normalidad, como ya se le llama. El día de hoy me acompaña una persona experta que es diseñadora y facilitadora junto a Rafael Echeverría de los programas ABC, The Art of Business Coaching. Alicia Pizarro se ha especializado en saber escuchar y justamente de eso nos viene a hablar esta tarde. Cómo saber escuchar las diferencias de otros nos hacen crecer. En Encuentro CIN, en el webinar de hoy, Alicia continúa esta serie que inició en abril de este año, que busca responder cómo nos reinventamos en la era post-COVID 2019. Bienvenida, Alicia. Un gusto tenerte otra vez en Estrategia y Negocios. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, parto por dar las gracias por este espacio. La verdad es que siempre es un honor poder compartir muy conscientemente con las casas de cada una de las personas que se conectan. Pero quiero agradecer especialmente, bueno, a Claudia, a Gabriela Melar, a Belia Jaramillo y a Enrique Lemus, coach ontológico que está por allí, con quien es el artífice de todas las conversaciones que tienen que ocurrir para que un evento como el de hoy pueda ser realizado. Entonces parto por honrar todas esas conversaciones que nos han traído aquí y agradecer pues a cada una de las personas que están dedicando un ratito de su, como decía Claudia, confinamiento, cuarentena o como se llame, o protección, para poder compartir este rato de reflexión. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo les voy a ir compartiendo algunas reflexiones, pero quiero que trabajen conmigo, o sea, les voy a ir pidiendo que hagan algunas cosas. Entonces, si pueden tener un lápiz y un bolígrafo, virome o lapicero a la mano, pues les puede ser útil porque quiero que vayamos trabajando juntos. No quiero solamente ir hablando, sino que quiero tener algunas referencias como más cercanas a cada uno de ustedes. Entonces, esto va a tomar, y permítanme iniciar mi cronómetro, muy bien, va a tomar más o menos unos 35, 40 minutos, y luego sí me gustaría mucho ya intercambiar con ustedes, poder escuchar sus preguntas e ir respondiendo progresivamente a la mayor cantidad de personas posible. Queremos que esto sea lo más parecido a una conversación cercana. En mi experiencia, en estos ya 3 meses que tenemos de pandemia, la verdad es que este recurso, este medio de, de a través de la tecnología, nos permite acercarnos de una manera muy extraña, porque a pesar de que yo les estoy hablando desde Santiago de Chile, que seguramente está a miles de kilómetros de muchas de las casas de ustedes, es como si estuviera al lado y ustedes me están viendo pues muy, muy de cerca, y eso me estimula y me produce una tremenda alegría y un sentido así como de honor. Muy bien, comencemos por darnos cuenta de que la situación en la que estamos viviendo nos produce como una tensión, no solamente por el miedo, por el dolor que nos rodea, sino porque estamos conscientes de que de alguna manera tenemos que hacer algo que no hemos hecho antes. Y yo quiero que ese algo lo llamemos el liderazgo de la situación crítica que estamos viviendo, liderazgo de la crisis.
Y a veces, bueno, el liderazgo es una palabra como que la vemos muy grande, como que creemos que ser líder es una cosa muy compleja, muy difícil. Pues a algunos nos ha tocado ejercerlo, aprender a ser líderes, aun cuando no teníamos competencias para ello. Quiero decirles que les hablo desde la ontología del lenguaje. Claudia de alguna manera lo dijo, pero me interesa ratificarlo. La ontología del lenguaje es una filosofía, es una forma de ver al ser humano y de ver la vida. Y desde la ontología del lenguaje y desde el coaching ontológico, para nosotros la acción genera ser. Es decir, si tú actúas de una cierta manera, te vas deviniendo en aquella persona que quieres ser. Entonces una pregunta interesante a hacerse es cuáles son las acciones de un líder, y si yo empiezo a actuar con esas acciones que me permiten ir poco a poco construyendo ese líder que puedo llegar a ser. Pero fíjense que comencé por allí, comencé por cuál es el tipo de líder que tú quisieras llegar a ser, dada la situación crítica que estamos viviendo. Pero quiero comenzar por un lado un poco raro. Quiero que te hagas una pregunta. Y por favor, utiliza tu bolígrafo, tu lápiz y tu hoja de papel. Y busca un resultado que te mantiene en la frustración hoy. Puede ser un resultado familiar, porque estoy muy consciente de los muchos desafíos que la pandemia nos ha impuesto. Muchos de ustedes están trabajando en la casa después de muchos años de estar trabajando en una oficina. Pues lo primero que tuvieron que hacer fue hacerse un espacio, es decir, construir un pequeño lugar para poder trabajar. Y luego empezar a negociar con todas las personas con las que estás haciendo la cuarentena para poder tener no solamente el espacio, sino la tranquilidad, el silencio, la no interrupción que hace falta. Entonces puede ser allí, puede ser en el espacio de tu casa, de donde estás haciendo cuarentena. También puede ser en el espacio de trabajo, una frustración con el equipo, una frustración con tu jefe, una frustración con quienes reportan a ti, porque claramente esta situación de pandemia nos ha afectado muy profundamente a todos. Yo, tal como decía Claudia, en abril, el 23 de abril creo que fue, hablaba con ustedes a través de la gente de estrategia y negocios, y en abril estábamos todavía como muy abriendo los ojos recién a lo que era la pandemia. Ya hoy, pues hemos logrado ese espacio, estamos logrando reconstituir las relaciones de trabajo y las relaciones personales. Sin embargo, esta tensión nos está generando varias frustraciones. Entonces te pido que escojas una. Ojalá que escojas la que más te duele, porque la reflexión que vamos a hacer a continuación puede que te dé algunas pistas. Ojo que no voy a entregar un remedio para todos los males. Tampoco son remedios milagrosos. Eh, no hay milagros. O sea, bueno, sí hay milagros. Pero creemos mucho en la capacidad de los seres humanos para transformar nosotros mismos con nuestras propias manos nuestras condiciones de vida. Entonces, yo espero que las reflexiones que vamos a hacer te permitan encontrar algunos caminos que te permitan avanzar hacia mejorar este resultado que te tiene como enojado. Fíjense que la frustración es una emoción bien particular. Decimos que la frustración es una mezcla entre rabia, que puede ser ira, la rabia es un abanico grande de emociones, puede ser un enojo, puede ser un disgusto o puede ser una ira profunda. Si a esa ira le echamos unas gotas de decepción y le echamos un poquito más de expectativas no logradas, revolvemos, aparece la frustración. La frustración es esta emoción bien especial que yo creo que tiene mucho que ver con la situación en la que estamos viviendo. Tenemos varias dosis de frustración. Una vez que tengas escrito ya cuál es tu resultado que te frustra, te voy a pedir que me permitas hacer un poquito de contexto. Me voy a ir como a la estratosfera por un ratito y de a poco vamos a ir bajando
a competencias mucho más específicas, pero ten esta frustración ahí escrita por un rato al alcance y vamos a ir avanzando juntos. Lo primero, quiero como que fíjense a dónde nos fuimos, realmente a la estratosfera. Esta foto es una foto muy especial, no sé si alguno de ustedes la reconoce. De las primeras fotos que nos llegaron desde los astronautas que lograron ir y en principio darle la vuelta a la Tierra, luego llegaron hasta la Luna, le dieron una vuelta a la Luna, y desde ahí se tomaron varias fotos. Hay una que es más antigua todavía que esta, que es una donde se ve la media Tierra, con la mitad oscura y la mitad iluminada. Es una foto maravillosa. Esta es un poquito más joven que esa que es más antigua. Pero estas fotos de nuestro planeta desde el espacio generaron un cambio en nuestra conciencia. Y fíjense que quiero, frente a la conciencia que tenemos los seres humanos, quiero hacer una diferencia. Una es la conciencia individual. Yo tengo una conciencia que me permite desempeñarme en el mundo. Es una conciencia que voy construyendo desde que soy fetito en la barriga de mi mamá, luego a través de la niñez, etc. Pero hay otra conciencia que también es muy relevante, que es la conciencia social, que es una conciencia que por supuesto yo heredo, es decir, cuando yo llego a este mundo, empiezo a obtener esta conciencia social que me la transmiten mis padres, luego la escuela, luego, en fin, las distintas interacciones sociales a través de la vida. Esa conciencia social ha ido evolucionando a lo largo de la historia de nuestra especie. Y hay algunos eventos que son particularmente importantes en el desarrollo de esa conciencia social. Claramente, por eso esta foto es importante, cuando nosotros fuimos capaces de mirar nuestro planeta desde lejos, eso impactó en la conciencia social de manera muy fuerte, y esto ocurrió en los 60, en los 70, segunda mitad del siglo pasado. Empezamos a sentir que éramos parte del universo. Empezamos a darnos cuenta de que la Tierra era un puntito azul en el medio de un universo que además se expande, lleno de otro tipo de elementos que están allí. Por supuesto, otros planetas, por supuesto, muchas estrellas. Luego descubrimos los hoyos negros y la energía negra, en fin. Pero se las pongo porque es interesante recapitular la historia del desarrollo de nuestra conciencia como especie. Y uno de los eventos importantes en el desarrollo de esa conciencia es lo que nos está pasando ahora. Esta pandemia va a generar una evolución más en nuestra conciencia como especie, en nuestra conciencia social. La pandemia, que es un evento terriblemente doloroso y que nos ha causado un gran daño con la muerte de mucha gente, con las consecuencias de todo tipo, tiene algunos beneficios colaterales que no podemos dejar de mencionar. Uno de ellos es la sensación que nos entrega el fenómeno de la especie que somos. Los seres humanos nunca nos habíamos sentido tan interconectados como especie como estamos siendo ahora. Mi vida depende de tu comportamiento. Tu vida depende de mi comportamiento. Eso hace que tengamos una sensación de estar completamente interconectados. Lo que pasa en China afecta a Estados Unidos, afecta a Europa y afecta a Latinoamérica. Lo que pasa en Chile afecta a Argentina, afecta a Ecuador, en fin. Nunca antes habíamos sentido las fuerzas de nuestra interconexión como la estamos sintiendo ahora. Y estamos también, como nunca antes, permítanme mover estas fotitos un segundo. Ahí, perfecto, porque no veía. Muy bien.
Tal vez nunca antes de esta situación de pandemia habíamos tenido tan nítida la sensación de las distintas crisis que estamos teniendo. La crisis sanitaria, por supuesto, la crisis económica que viene posterior a la sanitaria, o sea, lo que estamos viviendo, las noticias que estamos viendo sobre lo que va a ser los próximos años de Latinoamérica, los niveles de desempleo, los niveles de hambre, por supuesto el efecto que eso tiene en las migraciones, la crisis social y una crisis que me faltó fundamental escribir allí fue la crisis ecológica. Toda esta conjunción de grandes problemas los estamos ahora percibiendo globalizados como nunca antes. Y esto, por supuesto, abre, porque toda crisis es algo negativo, pero al mismo tiempo abre un conjunto de oportunidades. Entonces vemos que esta pandemia nos abre oportunidades de nuevos negocios, nos abre oportunidades de crear nuevas relaciones, y estoy hablando de relaciones de pareja, relaciones con los hijos, relaciones con los equipos, relaciones con los jefes, relaciones con nuestro mercado, relaciones con nuestro entorno económico. Oportunidad, perdón, es que aquí, eso lo voy a mover para acá. Bueno, oportunidad de crear nuevas formas de trabajo. Ya estamos viendo eso. Muchas compañías se van a quedar en el teletrabajo y esto tiene un conjunto de consecuencias en la forma como estamos trabajando. Y por último, oportunidades de aprendizaje. Y me voy a focalizar un poco en esto, en cuáles son esas oportunidades de aprendizaje, porque quiero que vayamos mirando algunas competencias. Les dije, vamos a ir de lo más general a lo más particular. Vamos a ir trabajando con algunas competencias y no te olvides, por favor, de cuál es ese resultado que te mantiene frustrado. Porque quiero, de partida, frente a este contexto que te acabo de dibujar, quiero que te hagas la pregunta de cómo ese resultado negativo que tienes se vincula con estas crisis y con estas oportunidades. O sea, ¿cómo lo logras conectar con cada uno de estos niveles de crisis que estamos sintiendo en la piel y con estas oportunidades que también se empiezan a abrir? Entonces quiero trabajar con ustedes y siempre vinculándolo a ese resultado negativo que estás obteniendo. Quiero que vayamos viendo 5 competencias, en realidad van a ser 6, 5 más una, que ya se van a dar cuenta por qué las numero así. La primera, ya se las estoy presentando, o sea, y es la última oportunidad que ponía en mi lámina anterior. La pandemia es una tremenda oportunidad de aprendizaje. ¿Qué significa aprendizaje? Desde la ontología del lenguaje y desde el coaching ontológico, que es desde donde yo les hablo, aprender significa incorporar nuevas capacidades de acción. Y cuando decimos nuevas, significa que no las tenía antes, pero que las tengo después de que el proceso de aprendizaje ocurre. El aprendizaje es la fuerza que nos permite evolucionar. El aprendizaje es la fuerza que nos permite autotransformarnos. Los seres humanos tenemos la capacidad de transformarnos a nosotros mismos y de transformar también a los sistemas en los que participamos. El aprendizaje es fundamental para la transformación de mí mismo. Cuando éramos niños, aprendíamos seguramente a una velocidad enorme. Cualquiera de ustedes que tienen niños puede darse cuenta de cómo aprenden. Aprenden rapidísimo. Uno se sorprende de la velocidad del aprendizaje. Sin embargo, cuando devenimos adultos, parece que nos ponemos como más duros, como más rígidos, y nos cuesta un poquito más aprender. La sensación es como que, bueno, yo ya me quemé las pestañas estudiando lo que estudié, tengo mis títulos, tengo mis sabidurías enmarcadas en alguna parte, y ya como que no quisiera aprender más, porque ya logré consolidar una forma de ser. Pues yo creo que esta pandemia nos está llevando a poner en cuestión esa creencia, porque resulta que tenemos que aprender como locos para poder funcionar. Tengo que aprender a trabajar con el Zoom,
cómo se aprieta, dónde se pone, cómo subo la música, cómo hago esto, cómo hago aquello, cómo aprendo a relacionarme con mi equipo cuando ya no nos encontramos físicamente. Cómo aprendo cosas domésticas simples, cómo hacer una lasaña o cómo hacer una pizza. A algunos les ha tocado incluso cosas mucho más simples como aprender a lavar los platos. Desde allí, ¿cómo aprendo a convivir otra vez con mis hijos? Porque tenía, la verdad, mucho tiempo que no tenía una convivencia como la que estoy teniendo. Ese es el aprendizaje que la pandemia nos está obligando a tener. Entonces te pregunto, por favor, en tu área de frustración, esa que escribiste al comienzo, ¿cuáles son las acciones que tú, no otros, porque no le eches la culpa a los demás? Porque es muy fácil decir, no, pero es que los que tienen que aprender son ellos, yo no, si yo estoy muy bien. Entonces, por favor, pregúntate por un rato, ¿qué tendrías que aprender a hacer tú? Vale decir, ¿cuáles son las acciones distintas a las que has hecho hasta ahora que podrías aprender a hacer para poder mejorar ese resultado? Y nos vamos a dar cuenta que frente al aprendizaje muchas veces tenemos mucho miedo. Miedo a ser diferentes, miedo a ser torpes, porque cuando aprendemos a hacer algo nuevo, pues pasamos por una primera fase de torpeza, en donde podemos equivocarnos. Y entonces aquí viene la segunda competencia que quiero trabajar con ustedes, muy vinculada con la anterior, que es la capacidad para vivir los errores como una fuente de aprendizaje, de evolución individual y social. Si yo le tengo un tremendo miedo a equivocarme, pues me va a ser muy difícil aprender, porque voy a estar siempre actuando sobre seguro. Cuando en un sistema, y piensen por favor en sus equipos de trabajo, cuando en un sistema las equivocaciones, los errores se pagan caro, vale decir, la persona recibe un castigo, una reprimenda fuerte por ese error, las personas tienden a ocultar los errores, por un lado, y a no actuar, a no innovar, a no crear nada nuevo. ¿Por qué? Porque están protegiéndose de la posibilidad de equivocarse. En esta pandemia tenemos que crear nuevos procedimientos, nuevas formas de relacionarnos, y eso significa aprender a vivir los errores de manera diferente. Pregúntate, por favor, frente a tu área de frustración, esa que escribiste al comienzo, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son las rigideces que te impiden cambiar? Y nuevamente te insisto, busca en ti mismo, no busques en otros. Y déjenme solo buscar acá porque no quiero quedarme con nada de lo que quería plantearles. Ah, esto es interesante. Fíjense que cuando aprendemos a vivir los errores de manera más fluida, parte de lo que hacemos es generar un vacío que es donde al final habita el aprendizaje. El aprendizaje no ocurre si no hay un genuino no sé. Y el no sé ocurre muchas veces cuando cometemos errores. Entonces, tal vez frente a esa área de frustración que tienes, hay algún no sé que es importante decir. Los líderes que tienen que crecer en esta situación de pandemia son líderes que son capaces de aprender y de vivir sus errores de manera distinta. Tercera, capacidad para conectarnos emocionalmente. Les he hablado del miedo. Tenemos miedo a equivocarnos, miedo a aprender. Por supuesto que tenemos miedo a las consecuencias económicas de esta crisis. Tenemos miedo al virus. El miedo nos ha llenado. Pero esa es la única emoción que te marca. Piensa un poquito. ¿Cuáles son las emociones en las que estás hoy en día? Pero no estoy hablando, cuando hablo de la capacidad para conectarnos emocionalmente, no estoy hablando solo de la capacidad para sentir mis propias emociones, sino de la capacidad para sentir las emociones de las personas con las que estoy. Fíjense que desde Ontología del Lenguaje decimos que las emociones son predisposiciones para la acción.
y esto es interesante, significa que si yo quiero actuar de una cierta manera, necesito una emocionalidad de sustrato, de base, que me permita desarrollar esa acción que me puede permitir lograr un resultado. Entonces pregúntate, en esa frustración, las acciones que te condujeron a esa frustración, ¿desde qué emociones venían? No las emociones que tienes ahora frente a la frustración, no. Las emociones que te hicieron actuar de la manera como actuaste para poder generar ese resultado que hoy te frustra. Dicho de otra forma, tú quieres que tu equipo tenga un resultado. Tú quieres que tu familia tenga un resultado. Hazte la pregunta por cuáles son las emociones que hacen falta para que las personas puedan actuar de una cierta manera y se pueda generar ese resultado. El liderazgo es fundamentalmente un fenómeno emocional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el líder es aquella persona que es capaz de generar las emociones para que las acciones que no eran posibles antes sean posibles ahora y logremos generar un resultado distinto. ¿Cuáles son las emociones que necesitas generar hoy para poder cambiar los resultados que te están frustrando? ¿Cuáles son las emociones que necesitamos generar hoy en los sistemas en los que estamos para poder salir adelante en las situaciones críticas que estamos viviendo? Y entonces aquí quiero traer un autor que me gusta mucho, Antonio Damasio, es muy posible que muchos de ustedes lo conozcan. Es un neurobiólogo que junto con Ana Damasio, su esposa, ha generado hermosas investigaciones y fantásticos libros de divulgación sobre lo que nos pasa a los seres humanos en el territorio emocional. Ellos dicen que las emociones son manifestaciones corporales, vale decir, hay una unión muy fuerte entre emociones y cuerpo. Y dicen también que los sentimientos son la interpretación, vale decir, el procesamiento desde la mente que hacemos, de lo que nos ocurre corporalmente. Por lo tanto, el cuerpo es fundamental y resulta que se nos olvida que tenemos un cuerpo. Entonces, la cuarta competencia que yo les quiero traer tiene que ver con el cuerpo. La pregunta que te hago, ¿estás ahora en pandemia cuidando tu cuerpo? Cuidar el cuerpo no solamente significa comer bien o hacer algún nivel de ejercicio, y por supuesto que eso es importante. Significa también tener conciencia de mis señales corporales, tener conciencia de las emociones que ocurren en mi cuerpo. Porque si yo estoy en una posición en la que me toca sostener a otros, y posiblemente estás en esa posición, sostener un equipo, sostener a tu familia, sostener a las personas que quieres. Lo primero para poder sostener a otros es sostenerse uno mismo. Fíjense, cuando antes nos subíamos a los aviones, la azafata decía, si usted en caso de una emergencia caerán las máscaras de oxígeno, póngase primero su máscara antes de ayudar a otro. Te estás poniendo tu máscara de oxígeno primero, porque no podemos sostener a otros si no somos capaces de sostenernos nosotros mismos. Y sostenernos significa cuidar nuestra energía, cuidar nuestras fuentes de alegría, nuestras fuentes de entusiasmo, cuidarnos. Y por último, una capacidad, una competencia que conecta directamente con la última que voy a trabajar con ustedes, y es la capacidad para indagar. Por ahora, entiendan indagar como hacer preguntas. ¿Haces preguntas? Todos venimos de una educación que castigó las preguntas y premiaba las respuestas. Si eras muy preguntón, recibías rápidamente una reprimenda. Y resulta que llega un momento en que dejamos de hacer preguntas. Solo espero que lo que te estoy diciendo en este momento te levante muchas preguntas. Yo no intento dar respuestas, intento generar preguntas. Indagar quiere decir meter muchas preguntas
en las conversaciones que doy todos los días? ¿Cuántas preguntas habitan en tus conversaciones cotidianas? Se trata de poner en marcha el motor de nuestra curiosidad. Prenderlo otra vez, porque en algún momento se apagó. En algún momento nos dijeron la curiosidad mató al gato. Y entonces dejamos de ser curiosos. Prende otra vez la curiosidad, porque en este momento hace mucha falta para poder tener un espíritu creativo, un espíritu innovador, un espíritu que sea capaz de entregar emociones que entusiasmen a tu alrededor. Necesitas la curiosidad y necesitas hacer preguntas. Y las preguntas es una forma de hablar que tiene mucho que ver con la competencia en la que quiero profundizar en los últimos minutos con ustedes. Y esa es la competencia de la escucha. Claudia lo decía al comienzo, y me voy a relacionar otra vez con lo que escribiste como frustración, porque esa frustración seguramente tiene que ver con otros, y esos otros pueden ser tu pareja, puede ser tu jefe, puede ser tu equipo de trabajo, pueden ser tus hijos, puede ser tu familia política, no sé, cada uno tiene su otro. Pero yo te pido que nuevamente tomes tu bolígrafo, tu lápiz, y ahí donde escribiste esa frustración, coloca el nombre de un otro, por lo menos. Tal vez hayan varios. Porque te voy a hacer varias preguntas que tienen que ver concretamente con la escucha. Pero antes de hacer las preguntas, quiero entregarte por lo menos algunos límites a este fenómeno tan particular que es la escucha. Fíjate que de partida yo la coloco como una competencia base. Es decir, las 5 competencias anteriores que trabajamos, el aprender, el vivir los errores, el conectarnos emocionalmente, el sostener mi cuerpo y el indagar, esas 5 competencias tienen directa relación con tu capacidad de escucha. ¿Cómo es tu capacidad de escucha de los otros? Si te pones una nota, ¿qué nota te pondrías? En tu propia escala. De partida, vamos a decir que la escucha es un fenómeno distinto al oír. Oír es diferente que escuchar. Oír es el acto biológico. En este momento, muy posiblemente me estás oyendo, es decir, estás recibiendo unas ondas, tu cerebro las procesa, oyes. Decimos que escuchar es distinto. Escuchar es percibir, que incluye el oído, más interpretar lo que percibimos. Fíjate que los seres humanos somos un tipo de ser vivo muy especial, porque nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, que por cierto no son 5 ni 6, ya van como por 28. Utilizamos nuestros sentidos, percibimos el entorno y luego interpretamos aquello que percibimos. Y lo más interesante de esto es que cada persona interpreta el mundo de manera diferente. Eso quiere decir que si en tu casa en este momento están haciendo cuarentena 5 personas, son 5 interpretaciones distintas, aun cuando una de esas personas tenga 3 años. Porque ya en esa edad ya tiene una estructura de lenguaje y de sensaciones que le permite interpretar el mundo. Si en tu equipo son 10 interpretaciones distintas. Entonces, si todos somos diferentes en la forma como escuchamos, hay una brecha entre quien habla y quien escucha. Hay un espacio, y ese espacio, o sea, no estamos al ladito, quien habla y quien escucha, no estamos pegados, tenemos un vacío en el medio. Y ese vacío tenemos que ser capaces de tender los puentes, tanto quien habla como quien escucha. Somos corresponsables del enlace, del puente que nos permite entendernos. Dicho esto, vamos a las preguntas. Primera pregunta.
¿Cuánta atención de calidad le entregas a ese otro que escribiste cuando te pedí que escribieras? Puede ser tu pareja, puede ser tu jefe, puede ser alguien de tu equipo. Atención de calidad significa pongo mi rostro y pongo toda mi estructura al servicio de captar lo que estás diciendo. ¿Cuántas veces no estamos hablando con alguien y contestando un mensaje, un chat, un WhatsApp, o contestando un email, o poniendo cara de que estamos prestando atención, pero en realidad mi máquina interior, mi máquina de conversaciones privadas se fue ya al infinito? ¿Cuánta atención de calidad le entregas a ese otro? Segunda pregunta. ¿Cuánto te abres a comprender a ese otro? O cuando vas a hablar con ese otro, vas duro o dura, firme, diciendo, no me va a doblegar. Mi posición es esta y nadie me va a mover de esta posición. Cuando entramos en una conversación desde allí, es muy difícil comprender al otro. Para poder comprender al otro, tengo que abrir mis espacios para poder realmente captar lo que el otro está diciendo, el sentido de lo que el otro está diciendo. Tercera pregunta. ¿Cuánto permites? Y esta es compleja. ¿Cuánto permites que lo que el otro te dice te cambie? Nuevamente, si yo voy, nadie me va a mover de aquí, esto es lo que yo pienso y esto lo voy a defender hasta el final, por supuesto la conversación va a ser muy difícil. Pero si yo voy con la disposición a cambiar, y no te digo cambiar 100%, yo no te digo que seas una veleta que cambia de un lado a otro, no. Pero a cambiar algunas cosas. Estas te las concedo y esta te pido que se mantengan. ¿Cuánto estás dispuesto a modificar tus propias posiciones con lo que el otro te está diciendo? Y estoy consciente de que las conversaciones pueden ser a veces con un hijo de 14 años o con un jefe con el que trabajo desde hace mucho tiempo. 3 preguntas importantes: atención, comprensión y apertura. Apertura a la transformación. Siguiente pregunta. Démosles la vuelta a la cosa. Las 3 primeras tenían que ver con cuánto escuchabas tú al otro, pero cuánto eres escuchado o escuchada. Antes les decía, entre quien habla y quien escucha hay un vacío y ambos somos responsables de los puentes que nos permiten entendernos. Entonces, si tú eres quien estás hablando, ¿te estás haciendo cargo de ser escuchado? ¿Estás realizando aquellas acciones que permiten que el otro te escuche como tú quieres ser escuchado? Y una de esas acciones es emocional. Y última pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de ese nivel mutuo de escucha? Y es muy posible que la consecuencia sea justamente esa primera frustración que te pedí que escribieras. ¿Cuál es el tipo de vida que están teniendo a partir de esa escucha? Y déjenme aquí hacer una conexión con lo que son los equipos de alto desempeño. Porque la calidad, la apertura a la comprensión, la apertura a ser transformado, la calidad de la atención, perdón, la comprensión y la apertura a ser transformado, la mutua responsabilidad en el establecimiento de los puentes, nos garantizan un nivel de escucha que al final se transforma en altos niveles de desempeño. Déjenme decirles que uno de los factores que con mayor fuerza inciden en el nivel de desempeño de un equipo
es la escucha mutua. A eso lo llamamos conectividad. La conectividad es la base de los equipos de alto desempeño. Y la conectividad es fundamentalmente una función de la escucha. Dime cuánto se escuchan entre los distintos miembros de tu equipo y te voy a decir cuán efectivos son en el logro de sus resultados y en el logro de sus metas. Y ahora déjenme conectar con el fenómeno del liderazgo. Si tú quieres ser un buen líder, produce escucha, produce conectividad, preocúpate de la conectividad. Porque cuando la conectividad en un equipo se pierde, cuando bajan los niveles mutuos de escucha, empiezan a fallar los resultados. Y yo creo que en la situación de pandemia en la que nos encontramos, y estoy avanzando hacia cerrar esta parte más de explicación, ¿sí? En la situación de pandemia en la que nos encontramos, tenemos muchos enemigos de la escucha mutua. El miedo es uno. Cuando estamos en el miedo, cuando nos sentimos amenazados por todas las cosas que nos amenazan, por todas esas crisis de las que mencioné al comienzo, pues dejamos de escuchar porque estamos buscando sobrevivir. La sensación de emergencia permanente, que por cierto es una particular fórmula hormonal que está en nuestro cuerpo, nos impide escucharnos. Y entonces los conflictos en la casa aumentan. Saben, me imagino que están al tanto, en las noticias aparece todo el tiempo, cómo los índices de violencia intrafamiliar han crecido la violencia en la familia. Porque claro, estamos todos bajo una presión muy fuerte por sobrevivir. El miedo a perder el trabajo, el miedo a tener menos recursos económicos, porque sabemos que sobrevivir en una situación como la que tenemos ahora implica dinero. El miedo a no ser lo suficientemente efectivo en mi trabajo y terminar perdiendo mi trabajo. Entonces, considerando todo eso, es más relevante que nunca ese liderazgo que se ocupa de la conectividad en un equipo. Ese liderazgo que busca que las personas se escuchen entre sí y que haya momentos para compartir, momentos para mejorar la forma como coordinamos acciones, momentos en los cuales nos ponemos metas distintas. Y eso es una función del líder. Crear las condiciones para poder elevar los niveles de escucha. Muy bien. Casi 40 minutos justo como se los había dicho al comienzo. Entonces, lo que más me gusta ahora es poder empezar a escuchar las reacciones de ustedes. Es muy posible, bueno, y les puse aquí al final esta lámina de Bansky que me parece hermosa. Es un homenaje que él dibujó. Bansky es este grafitero. Lo sacó hace como 2 meses atrás y me parece que nos regala una muy bonita imagen para poder empezar a intercambiar preguntas y respuestas. Entiendo que va a ser Gaby quien... Entonces, Gaby, sí, eso. Ya veo que estás apareciendo. Muy bien, Gaby. Entonces, cuéntame. Gracias, Alicia. ¿Qué preguntas hay por allí? ¿Comentarios? Hay muchos comentarios, Alicia. Gracias porque en esta plática hemos aprendido a cambiar, a escuchar y perder el miedo en estos tiempos de cambios, a preguntar. Nos decía Mario Chazarreta desde Argentina, dentro de las frustraciones, está que proyectos han quedado en el camino más que nunca. Resiliencia, no a la frustración. Y en ese sentido, Francisco Román del Salvador nos dice cuando nos preguntamos cuál es lo que nos frustraba al principio, ¿verdad? Él dice, me frustra no lograr el equilibrio entre trabajo en casa y familia.
Ya, ¿te parece que primero le conteste a Mario un poquito y luego voy con De acuerdo. Francisco? Posiblemente te voy a pedir que me repitas lo de Francisco otra vez, De porque acuerdo. una vez que, o sea, Mario, es muy interesante lo que dice Mario, es decir, la frustración que me produce los proyectos que quedaron. Mi recomendación para Mario y para cualquiera que esté todavía en la añoranza de lo que ya no fue, es suéltenlo y suéltenlo rápido. Porque mientras más nos quedemos en la nostalgia por el mundo prepandémico, más difícil nos va a ser aprender las nuevas competencias que necesitamos para los proyectos por venir. Y, a ver, y lo estoy diciendo desde la total percepción de proyectos importantes que tuvimos que soltar en función de la pandemia. La pandemia llegó para quedarse durante un tiempo, no sabemos cuánto, si va a ser muy largo, muy corto, no, yo no tengo esa capacidad de predicción, pero sí puedo decir que el cambio que ocurrió en el mundo a partir de la pandemia es un cambio muy profundo, muy relevante, y no creo que las condiciones regresen a lo que era el mundo de enero para atrás. Entonces, Mario, suelta, acepta. Son condiciones que están fuera de nuestra voluntad y fuera de nuestra capacidad de incidencia. Están pasando cosas que sobrepasan el poder individual. Entonces es hora de plantearse otros proyectos y de empezar a caminar por la vía de la innovación y del aprovechamiento de las oportunidades que el cambio, siempre el cambio, produce. Francisco, repíteme, Gabriela, por favor. Con gusto, Alicia. Y a la pregunta de Francisco también se suma Celia Contreras. La misma pregunta, me frustra no lograr el equilibrio entre el trabajo en casa y la familia. Linda pregunta, excelente. Sobre todo porque, o sea, muestra algo que estamos viviendo todos, independientemente de si usted está solo, está con su familia. Me ha tocado conversar con personas que les tocó la cuarentena en un hotel, por ejemplo, y les ha tocado pasar un mes y medio metidos en una habitación de hotel hasta que la cosa salga y regresemos a una movilidad un poquito mayor. Todos estamos viviendo ese resquebrajamiento profundo de las relaciones. Todas las relaciones cambiaron la relación con la pareja, la relación con los hijos, la relación con los jefes, la relación con el equipo. Todas las relaciones cambiaron. Entonces nos toca reconstruir. Y cuando empezamos a reconstruir, nos damos cuenta que no tenemos las competencias. Entonces nos hace falta tener doble dosis de paciencia, porque es muy complejo. Tenemos que volver a reconstruir los límites. Por ejemplo, o sea, les voy a decir una cosa que estoy segura que les va a sonar a todos. ¿No les han dado las 10 de la noche respondiendo email y contestando, terminando de hacer una presentación o qué sé yo? ¿Y antes no les pasaba eso? Tenemos que reconstruir la capacidad para poner límites en nuestros horarios de trabajo y ser capaces de crear otras actividades en el mismo chiquito espacio que comparten, por supuesto, pero que sean suficientemente atractivas de manera de salir, porque si no, nuestra estructura simple y llanamente no va a poder. Entonces sí, es un desafío. Recomendación: pide ayuda. Conversa con tu mismo equipo, reconstruyan límites, reconstruyan rituales de trabajo, nuevos y distintos. Eso. Gracias, Gaby. Alejandra Guerra desde Guatemala. ¿Cómo perder el miedo a preguntar o cómo responder si se cuestionan la pregunta que estoy haciendo? A ver, hay dos preguntas allí. La primera es: ¿qué hago con mi miedo a preguntar?
Te voy a pedir que me repitas la segunda parte de la pregunta después que hable de esa, porque, a ver, el miedo a preguntar, ¿cómo era el nombre de ella? Alejandra Guerra. De Alejandra, muy bien. Te voy a hablar a ti, Alejandra, y es muy posible que le esté hablando mucha otra gente. El miedo a preguntar puede ser un miedo muy antiguo, muy antiguo. Cuando digo antiguo es aprendido en la niñez. Es muy posible, Alejandra, que tus padres hayan sido muy exigentes o que hayas ido a una escuela también muy exigente o muy castigadora, y en donde aprendiste que preguntar era penalizado, es decir, se recibía un castigo por la pregunta. En vez de construir una respuesta o de recibir un simple no sé, lo que recibías era un castigo. Es posible también que tus primeras experiencias de trabajo lo hayas hecho en un sistema muy castigador de las preguntas. Entonces, el miedo se trabaja primero tomando conciencia de él. Eso es lo primero. O sea, tomar conciencia de mi miedo. Luego poder detectar dónde está su raíz. O sea, si es muy antiguo, si es más reciente. Tratar de tomar conciencia de cuál es la amenaza, porque a veces es un miedo que tengo en el cuerpo que no tiene que ver con una amenaza presente hoy, sino que tiene que ver con algo aprendido hace mucho tiempo atrás. Una vez que tengo clara la amenaza, me hago la pregunta de cómo me hago cargo de esa amenaza. Ojo que el miedo es una emoción importante. Hay miedos presentes muy justificados. El miedo, por supuesto, a enfermarnos, es un miedo súper justificado hoy. Tenemos miedo del virus que está allá afuera. Y está bien tener miedo, porque eso nos permite protegernos, usar nuestra mascarilla, desinfectarnos las manos, cuidarnos con el acercamiento con otros. Ese miedo nos está cuidando hoy. Pero el miedo a preguntar es un miedo del que me puedo hacer cargo. Si logro detectar la amenaza, si logro, por último, logro que el miedo no me paralice y busco la forma de hacer la pregunta haciéndome cargo de la amenaza que está presente. La segunda parte, Gaby, por favor, de la pregunta de Alejandra. Alejandra, sí, era cómo responder si se cuestiona la pregunta que estoy haciendo. Claro, que es justamente, fíjate que ahí está el peligro que Alejandra está viendo. Pero entonces yo me hago la pregunta, Alejandra, ¿por qué el que se cuestione tu pregunta es una amenaza para ti? Porque no necesariamente el que se cuestione una pregunta implica un peligro. Por supuesto que tendríamos que hablar mucho más para poder entender lo que a Alejandra le ocurre. Y mi recomendación es que pidas coaching, y particularmente coaching ontológico, que es el coaching que trabaja profundamente con esos aprendizajes tenidos en donde pues se genera este patrón de comportamiento de miedo al cuestionamiento. Gracias por hacer la pregunta. Tenemos también de Luis Soto de Costa Rica. ¿Cómo aceptar que puedo cambiar de parecer y no sentirme un perdedor? Esta era en la parte donde decíamos que uno puede cambiar de parecer cuando está conversando. Mi respuesta va a ser parecida a la que le hice a Alejandra. Yo me pregunto, Luis, ¿dónde y cómo aprendiste que ser un ganador significaba tener la razón? ¿Dónde lo aprendiste? Porque no necesariamente es así. El liderazgo que este milenio necesita, o los líderes que este milenio necesita, son líderes que son capaces de equivocarse, que son capaces de ceder, que saben que no siempre tienen la razón, que no son capaces de verlo y de saberlo todo. Y entonces es bonita, la pregunta que hacen me parece hermosa porque tiene mucho que ver con la forma como fuimos educados. Se nos educó para que siempre estuviéramos vendiéndole al mundo la idea de que siempre sabemos cómo las cosas son.
Entonces, abrirse a una forma de ser distinta, en donde yo puedo ceder, en donde yo puedo no saber algo y en consecuencia preguntar, es el nuevo tipo de liderazgo que necesitamos. Déjame decirles algo que también no se los dije ahora, pero es importante. Yo creo que en esta evolución de la conciencia social en la que estamos, donde la pandemia está siendo un factor importante, yo creo que la especie humana está en un momento de inflexión. Estamos como en una encrucijada, o seguimos derecho, o nos vamos por aquí o por allá. Nuestro comportamiento social tiene que cambiar, si no, nuestra especie va a estar en serio peligro de extinción. Y parte de los cambios, creemos firmemente desde la ontología del lenguaje y desde el coaching ontológico, que es lo que enseñamos, creemos que ese cambio forma parte justamente de la pregunta que haces. Por eso la pregunta que hace Luis me parece tan relevante. Tengo que aprender que ser ganador incluye ceder, incluye no tener la razón siempre, incluye a decirte, tal vez tú sabes más de esto que yo, hagámoslo juntos, creemos sinergias. Gracias, Luis, por tu pregunta. También nos dejó su pregunta Ernesto Cáceres. Psicológicamente y humanamente, ¿cuál es el mensaje principal o reconocimiento de marca que la marca Su Vida le puede ofrecer contra COVID? Su empleo. No oí, perdón. ¿La marca qué? Gaby, no te escucho. Tu micrófono se Sí, cerró. perdón. Sí, Ok. estaba cerrado. Ahora, Repítemela en este desde el momento. comienzo, porque me interesa Sí. mucho entender a Ernesto. Psicológicamente y humanamente, ¿cuál es el mensaje principal o reconocimiento de marca que la marca Su Vida le puede ofrecer contra COVID? Su empleo, la resistencia de la empresa y qué tipo de contratación es la idónea después del COVID para pymes. No sé qué es lo que es la marca Su Vida, no sé. No, esa parte no la entiendo. ¿Tú la entiendes, Gaby, para que me la expliques? Porque de verdad no la entiendo. Y me interesa mucho entenderla. Sí, Ernesto, creo, es cuando estábamos hablando de cómo estábamos cambiando y creo que a lo que se refiere es ya con su última pregunta, es a qué tipo de contratación es la idónea. Es decir, cómo nos identificamos y vamos cambiando con la marca. Es lo que he entendido a Ernesto. Claro, pero es que me falta, ¿sabes cuál es la pieza que me falta? Y Ernesto, si pudieras explicarnos bien, porque me interesa que mi Sí. respuesta no sea cualquier respuesta, sino que realmente pueda responder tu inquietud. Lo que me falta entender es a qué se refiere Ernesto con la marca. Porque yo pudiera contestar por el lado de las nuevas contrataciones, que sí, claramente va a haber una diferencia, yo creo, en las empresas a partir de la pandemia, pero no quiero dar una respuesta cualquiera. Casi te pediría, Ernesto, que por favor nos escribas otra vez para ver si podemos captar lo central de tu inquietud y de repente pasemos a otra pregunta Sí, mientras tanto y le damos oportunidad a él de que escriba su explicación, ¿te parece? de acuerdo. Sí, ahí sí estamos pensando. Hola Alicia, voy a apoyar un poquito a Gaby. Ya, Y Es hacemos que, transitar. sí, sí, sí. Ah, ya volví. ahí regresó la Gaby, sí. Pues bueno, brevemente te pregunto también desde España. Marco Sánchez, ¿cuál es la distinción clave que tiene que tener un líder en la nueva normalidad? Ok, linda pregunta, Marcos, muchísimas gracias. Yo creo, ah, ok, la respuesta que estoy dando hoy, que no significa que sea la respuesta perfecta
ni tampoco que mañana la vaya a cambiar, porque es posible que... Pero yo creo que un líder hoy tiene que cuidar la conectividad, que fue la última idea que entregué. Cuidar la conectividad significa cuidar todo lo anterior, es decir, cuidar la escucha mutua, que significa cuidar la conexión emocional, corporal y lingüística. Significa también tener mi corazón abierto, significa no entrar defendiendo posiciones, sino buscando construir. Parte de lo que la fase post-pandemia, que no está comenzando todavía, estamos todavía en pandemia plena, la fase post-pandemia nos va a exigir mucha creatividad para poder hacernos cargo de los millones de pobres que se están generando en el mundo hoy, en este momento, hoy. Hoy está quedando gente desempleada, hoy está quedando gente en la calle, hoy hay gente que está pasando hambre producto de las consecuencias económicas de la pandemia. Por lo tanto, como no importa si eres pyme, si eres de la empresa transnacional, si tu empresa es mediana, nos va a tocar hacernos cargo de la situación económica y de la situación social que se va a generar. Entonces vamos a tener que ser muy creativos y ser muy efectivos. Y eso no se hace desde la rigidez o desde los patrones de comportamiento empresariales que teníamos antes. Vamos a tener que crear una nueva empresa. Y mucha gente va a quedar fuera de las empresas. Entonces vamos a tener que crear nuevas estructuras sociales que se hagan cargo de la desigualdad, de la inmigración, del hambre. Además de la emergencia sanitaria, que yo creo que se va a sostener por un tiempo largo. Entonces mi respuesta sería, Marcos, conectividad, con toda la complejidad que significa ese concepto. Se me desaparecieron mi Está Claudia, mi también, Gaby, o no sé si están por ahí. Aquí Ojalá estamos, que... aquí estamos. Ok, sí, aquí fantástico, muy estamos. bien. Cuéntenme. Nos preguntaba Suriel Abayí desde Guatemala. Suri, Comprendo que para ayudar a otros, Suriel Abayí desde Suriel, Guatemala. muy bien. Sí, comprendo que para ayudar a otros debo estar bien primero, pero ¿cómo Mm. podemos lograrlo? Depende de lo que para Suriel signifique bien. Yo, claro, sí, eso era creo la cuarta competencia de las 5 que les mostré. Y yo les decía, yo no puedo sostener a otros si no me puedo sostener yo mismo primero. Y eso significa cuidar nuestra estabilidad emocional, física, espiritual. Saben que también esto implica, y yo no mencioné eso porque no teníamos tiempo suficiente, pero esta pandemia nos está llevando a preguntarnos por nuestras competencias espirituales. ¿Cuán competente soy para enfrentarme al vacío? ¿Cuán competente soy para aprender a esperar? ¿Cuán competente soy para conectarme con el misterio de todo lo que está ocurriendo? Esas son competencias espirituales. Entonces depende de lo que para ti, Suriel, sea estar bien. Estar bien desde el punto de vista físico, entonces tienes que cuidar tu cuerpo. Estar bien desde el punto de vista espiritual, eso significa tal vez meditar, tal vez signifique rezar, dependiendo de lo que sea tu espacio de religión, porque estoy muy consciente que es muy diverso, que hay personas que nos están escuchando que son de distintos espacios de religiosidad, o simple y llanamente que no hay una religión especial, pero sí hay una capacidad para conectarnos con el misterio de la vida, y eso ya es un momento espiritual. Capacidad para cuidar mis emociones, capacidad para nutrirme de historias, de narrativas. Les hago una pregunta, ¿qué libro están leyendo? ¿Qué películas están viendo? Porque son todas fuentes
de bienestar, porque Suriel me dice, ¿cómo estoy bien? Depende de cuál es el equilibrio de las distintas cosas que al final las puedo calificar en bienestar. Pero claramente tenemos que trabajar en eso. No solamente nosotros, sino también las personas que están con nosotros haciendo cuarentena. Mi responsabilidad no es solamente mi propio bienestar, sino el bienestar de con quienes convivo. Sí, Gaby, dime. También nos preguntaba Edwin Castillo Arias de Costa Rica, ¿cómo potencializar la escucha con tanta interrupción y redes sociales? No es pretexto, dice. Muy bonito, Edwin. Me adivinaste el pensamiento. ¿Por qué? Porque yo antes estaba hablando de las competencias espirituales. La capacidad para conectarnos con el misterio, para esperar, etc. Y claramente, una de las competencias espirituales importantes es nuestra capacidad para estar en silencio. Y estar en silencio significa no entrar en las redes sociales por un rato, no escuchar noticias por un rato, incluso no conversar por un rato. Y muchos de ustedes van a decir, pero ¿cómo logro eso en un departamento con 5 personas más, de, no sé, de 50 metros cuadrados, en donde todos estamos allí, tengo a los niños y tengo, en fin, situación que por supuesto estamos viviendo muchos? Pues nada, búsquese 2 almohadas y póngaselas en la cabeza por un rato. Y suprima el ruido exterior, por lo menos por 10 minutos cada día. Hay unos audífonos muy buenos, supresores de sonido, que son extremadamente útiles. Hay gente que tiene la capacidad de aislarse del sonido meditando. Pero sí, es muy importante aquietar. Y eso es una disciplina. Todos los días, 10 minutos por lo menos, de quietud, en donde no dejo, solamente estoy recorriendo mis jardines interiores. No me permito salir de allí. Eso también le va a servir a Suriel como una estrategia para sentirse mejor. Rafael Armas de Perú. El ganar es una de las mejores alternativas en una negociación. ¿Cómo podríamos aplicar esto cuando queremos controlar o negociamos internamente nuestros miedos? Hay mucho en la pregunta de Rafael. O sea, es una pregunta que podríamos estar largo rato respondiendo, porque, mira, voy a ir de atrás para adelante. O sea, la necesidad que tenemos los seres humanos de control, ¿de dónde viene? ¿Dónde la aprendimos? ¿Nacimos controlando el mundo? O sea, cuando nacimos llegamos y empezamos de una vez a controlar. No. Es un comportamiento aprendido. Entonces yo le preguntaría a Rafael lo mismo que hace rato le pregunté a Alejandra y a Luis. ¿Cuándo aprendiste? ¿Dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó que la vida era controlar a todo el mundo? Una de las cosas que esta situación nos está enseñando, y esto también va para Mario, el primero que nos preguntaba sobre la frustración, sobre sus frustraciones alrededor de los proyectos. Lo primero que la pandemia nos está enseñando es que hay muchísimas cosas que están completamente fuera de nuestro control. ¿Quién no tiene ganas de salir un ratito fuera de su casa, a un parque? Estamos todos con esas ganas, pero no podemos controlar lo que está pasando allá afuera. La verdad es que tenemos muy pocas cosas que controlamos. Entonces, ¿por qué no aprendemos a vivir distinto? En vez de controlar, fluir. Entonces, déjame ir a la primera parte de su pregunta, porque él decía, en una negociación podemos conquistar un ganar-ganar, sí, maravilloso, pero no lo vas a conquistar controlando. Vas a conquistar ese ganar-ganar fluyendo, recuperando la capacidad
de fluir, de ser flexibles. Este no es el mundo de los rígidos, es el mundo de los flexibles. El mundo se puso líquido, fue la frase que puse en la primera lámina. Y en esta liquidez o licuefacción que entró en el mundo, son los líderes flexibles los que van a tener mayor éxito, no los rígidos. Entonces, recomendación, Rafael, aprender un poquito de pérdida de control. No te va a ir mal, lo vas a pasar bien. También nos pregunta Lisette Orellana desde El Salvador. ¿Cómo mantener el buen tacto en la comunicación virtual? Pareciera que todos estamos extra estresados y respondemos a la defensiva. Hermoso comentario, Lisette. Muchas gracias, porque sí. Tú sabes que acá en Chile, yo soy chilena y soy venezolana. Tengo las dos nacionalidades. Me agarró la cuarentena acá en Chile. Nuestra escuela, que es una escuela de formación de coaches ontológicos, funciona en Estados Unidos y acá en Chile también. Y trabajamos en todos los países de Latinoamérica. Entonces, Lisette, acá en Chile tienen varios dichos, pero, por ponerme a contar de la escuela se me olvidó la pregunta de Lisette. Repítemela, Gaby, por favor, para contestarle bien. No quiero inventar una cosa que no se ajuste a lo que Lisette dijo. Con gusto. ¿Cómo mantener el buen tacto en la comunicación virtual? Eso, muy bien. Y ya me acordé del dicho. El dicho que dicen acá en Chile es, estamos de mecha corta. De mecha corta. No sé si en Centroamérica o en España o donde nos están escuchando se entiende eso. Es como que tengo la mecha muy cortita y si me dices cualquier cosa, exploto. Significa estar muy irritables. Y claramente, miren, ya llevamos 3 meses en esta situación. 3 meses en donde nuestro cuerpo ha estado sometido a la presión, a la tensión de estar con toda esta situación de emergencia. Entonces, por supuesto que tenemos la mecha corta. Además, no sabemos cómo funciona del todo esta nueva forma de relacionarnos a través de la tecnología. Y estamos todos tensos, y estamos todos muy irritables y con muy poco espacio para la paciencia, para la fluidez y para todas estas recomendaciones que yo les estoy dando. Entonces tenemos que ser capaces de crear nuevos rituales, nuevas formas de conectarnos y tener la solidaridad, la capacidad de comprendernos en nuestras dificultades. O sea, cada reunión que tenemos como esta, pues por supuesto que enfrenta problemas. Se cae la comunicación, se cierran los micrófonos, se desaparece la gente de repente, en fin, o sea, vamos a tener que aprender a vivir con eso, porque esta va a ser la forma como nos vamos a comunicar durante un largo tiempo. ¿Ernesto contestó algo o no? Todavía me quedé con la curiosidad de su pregunta. Sí, todavía no ha contestado. Si todavía no está acá en el webinar, puede dejar su comentario y tiene pase libre, porque estamos con esa inquietud. Fantástico. Muy bien. Vamos con una más. Esta es de Gisela Soto Zúñiga, desde Chile. ¿Cómo transitamos y hacemos transitar a nuestros equipos? No, porque esa ya la habíamos respondido, perdón. Vamos con la de Ana Leighton. Oye, pero ¿qué pasó con la de Gisela? Me interesaba. Además que está aquí cerquita mío, capaz que te sea vecina. Creo que esa ya se le había dicho, no sé si fue cuando yo me corté en la comunicación. Pero no la escuché. Dímela, léemela. Ok, vamos. Dice, ¿cómo transitamos y hacemos transitar a nuestros equipos desde el miedo a una emoción que nos movilice? Fantástica pregunta. ¿Viste que era buenísima? ¿Cómo íbamos a perder esa pregunta? No, lo que capaz pasa es que yo no te la escuché. Eso fue. Yo me desconecté. Lo que decía usted de la nueva realidad. Me desconecté. Claro. Así que disculpas a Gisela también. Muy bien, Gisela. Fantástico. Mira, frente al miedo,
yo te diría frente a cualquier emoción, lo primero es aprender a hablar de nuestras emociones, aprender a hablar de lo que nos pasa. Eso es lo primero. Porque mientras yo esté tratando de disimular, pues la emocionalidad me va a agarrar por detrás y me va a hacer sentir todavía más fuerte, porque no podemos ocultar nuestras emociones están allí. Y entonces mi recomendación, Gisela, ten una conversación con tu equipo, primero sobre el miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Y dedica, no sé, depende del tamaño del equipo, pero 40 minutos, por lo menos, para que cada uno pueda decir cuáles son sus miedos, cuáles son las amenazas que están viendo, cuáles son los peligros que sienten que hay. Y una vez que el miedo esté afuera, entonces nos podemos encargar. Pero mientras estemos todos haciendo como que, no funciona. ¿Tú no te has dado cuenta, Gisela, que a través de estas pantallas se observa todo? Es impresionante. Nos damos cuenta de la tristeza, nos damos cuenta de la desesperación, nos damos cuenta del miedo, también nos damos cuenta de la autenticidad o de la sinceridad o de la mentira. O sea, lo vemos todo porque están las caras, están muy cerca. Entonces somos capaces de detectar las señales, que los seres humanos tenemos una capacidad tremenda para interpretar esas señales. Entonces, primera recomendación, Gisela, habla de lo que la gente está sintiendo. Y luego, si tú eres el líder de ese equipo, te toca modelar aquellas emociones que tú quieres transmitir, que tú quieres contagiar. Las emociones son tremendamente contagiosas. Entonces, contagia entusiasmo, contagia el levantamiento de la mirada para que el futuro pueda ser avisorado. Contagia valor. ¿Saben lo que es un valiente? Un valiente es una persona que no permite que su miedo lo paralice. Un valiente es un cobarde que no se paraliza con sus miedos. Entonces, aceptemos que estamos todos muertos de miedo con todo lo que nos está pasando. Y a partir de eso, empecemos a construir. Antes de hacer la última pregunta, también nos dejaron comentarios, Alicia. Qué Bien. increíble lo que nos comparte Alicia, nos dice Shareli Izquierdo desde México. Gracias, Cherel. También Catherine Chomalí, el regalo de silencio. Nos encontramos con nosotros mismos. Sí, señora. Muy lindo. Y alguien más nos ponía que es increíble y siempre es lindo escucharla. Se me ha ido el nombre, se me ha escapado por acá. Saludos a todos. Pedro Bastidas. Muy bien. Y ya para finalizar, tenemos una pregunta de Mariana Tapias desde Colombia. Bien. Aparte de la conectividad, ¿qué otra competencia recomienda para fortalecer al coach en las sesiones de coaching virtuales? Preciosa pregunta. Muy bien. Excelente. Es un desafío que estamos enfrentando los coaches. Pero yo creo que más allá de eso, yo creo que el coaching ontológico es de las profesiones del futuro. Yo creo que el coach, que por cierto, parte de lo que me interesaba, ¿cómo se llama esta niña, la última? Mariana Tapias. Mariana, no me quiero perder de la pregunta de Mariana, pero déjame conectar con algo de la pregunta de Ernesto. Lamentablemente no nos explicó más de su pregunta, pero él decía que competencias psicológicas o humanas. Esa era la primera parte de su pregunta. Y yo ahí le quería responder algo que me interesa que Mariana escuche. Estoy vinculando dos preguntas. El coaching ontológico es una práctica, es una disciplina profesional que viene de la filosofía, no viene de la psicología, aun cuando, por supuesto que utiliza alguna de las herramientas que vienen de la psicología, pero es una interacción que fundamentalmente practica la filosofía, es decir, lleva la filosofía a
una interacción con otro para poder destrabar y generar procesos de aprendizaje. Entonces yo le decía a Mariana que yo creo que el coach ontológico es la profesión del futuro, porque justamente en toda esta fase post-pandemia, una de las cosas que vamos a tener que potenciar es el aprendizaje. Y desde la filosofía, desde la mirada particular sobre el ser humano que la ontología del lenguaje produce, podemos potenciar ese aprendizaje. Ahora, el primer aprendizaje que un coach ontológico tiene que desarrollar es la capacidad para hacerlo mediado por la tecnología, porque eso es lo que nos va a permitir llegar hasta donde la gente lo necesita. Y por cierto, déjame decirte, Mariana, que desde Newfield Consulting tenemos unas redes de voluntarios que estamos haciendo coaching ontológico en la primera fila de quienes están sosteniendo la pandemia, vale decir, todo el equipo humano de la salud. Y entonces, bueno, les digo a todos, de paso, de que creemos firmemente que el coaching ontológico nos permite transitar el estrés de esta pandemia y nos permite ayudar de una manera muy efectiva en el aprendizaje de aquellas competencias que necesitamos aprender. Tenemos 2 comentarios más. Bien. Rodolfo Sanz dice, hola Alicia, qué lindo verte y escucharte nuevamente. También Piedad Un abrazo, Rodolfo, gracias. Piedad Urquijo desde Colombia dice también, gracias, qué aprendizaje tan lindo. Qué bueno, excelente, me alegro mucho que sea útil. Lo más importante es que esto lo lleven a la práctica. Y yo ahí les quería pedir, como entiendo que ya estamos como avanzando hacia cerrar, hoy en el New York Times aparece un artículo de una serie que van a empezar ellos a publicar en donde recomiendan formas de que esta situación que estamos viviendo no se convierta en un trauma. Y me parecía lindo compartir con todos 4 pasos chicos que podemos dar para ayudarnos. 1, traer armonía a algún rincón de la casa. Cualquiera lo puede entender de muchas formas distintas. 2, conectarse con alguien, llamar a alguien. 3, buscar algo vivo y conectarse con eso que está vivo. Puede ser un pájaro. En mi casa, en estas semanas hay muchas chinitas. ¿Saben lo que son las chinitas? Las ladybugs. Bueno, buscar algo vivo y conectarse con eso. Y preguntarse siempre, ¿esto que estoy haciendo me ayuda o me perjudica? 4 pasos simples. Están hoy en el New York Times como una forma de superar el trauma de la pandemia. Gracias ¿Estamos, a los, Gaby? Sí, gracias a los que fueron parte de este webinar con la fundadora de Newfield Consulting en coach ontológica Alicia Pizarro. Esperamos vernos en un próximo webinar. Así que manténgase pendiente de las redes sociales de Newfield y también de Revista Estrategia y Negocios. Y Alicia, te paso a nuestra audiencia para que puedas despedirte, porque todos nos dicen que mucha paz dan estas conferencias contigo. Qué bonito, muchísimas gracias. Y solo decirles que el objetivo fundamental de hacer esto es poder darnos como seres humanos herramientas para poder empujar la evolución humana hacia una forma de convivencia distinta. Creemos muy firmemente en que cada ser humano puede hacer algo, porque justamente esta pandemia nos está enseñando que estamos todos interconectados. Entonces, si tú, yo y todos los que están escuchando hacemos algo en función de mejorar nuestra forma de convivir, de mejorar nuestra forma de trabajar juntos, estamos contribuyendo a la evolución de nuestra especie y a la posibilidad de ir hacia un camino que nos permita sentir que tenemos un futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, un honor como siempre estar con la gente de Estrategia y Negocio, la verdad, Enrique, Claudia, Gabriela
y Paz Marticorena de Newfield Consulting, que también ha estado por allí escuchando. Muchas gracias por este rato y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Alicia, gracias a todos. Que tengan feliz día, feliz noche y a seguir Sí. meditando una vez más. Sí. Los esperamos en un próximo encuentro y feliz día a todos. Gracias.